Vender buenos negocios a causa de noticias alarmantes suele ser una muy mala decisión. Esa es una frase de Warren Buffett y me parece que queda perfecto con el contexto de lo que estamos viendo en estos momentos. ¿Por qué? Porque con las tensiones de Rusia y Ucrania, parece ser que los inversionistas toman decisiones de si comprar o vender sus acciones de Google, de Facebook, vender sus acciones de Disney. ¿Y qué relación hay? ¿Qué tanto impacto podría tener la tensión de Rusia y Ucrania por sobre el futuro de estas empresas? En mi opinión, mínimo. Entonces, esta frase me pareció perfecta para mencionarla en estos momentos y hay que entender para continuar con este video en el que vamos a hablar acerca de cuáles son las razones por las que Warren Buffett vende. Ya hemos hablado en otros videos cuáles son las razones por las que yo vendo. Hay que entender que las razones para vender van directamente relacionadas con la estrategia de inversión. Entonces Warren Buffett anteriormente, antes de 1978, antes de que se asociara con Charlie Munger, él compraba empresas en descuento. Él compraba empresas que él consideraba que estaban en 33 centavos por cada dólar de valor que tenían o en 50 centavos por cada dólar de valor que tenían, esperando 2 o 3 años a que se duplicaran, a que regresaran ese valor. Y una vez que llegaban al valor, las vendía. Eran usualmente negocios mediocres o negocios malos en sus últimas, que estaban vendiendo sus bienes raíces y por ahí iban a recuperar el dinero que Warren Buffett veía que la empresa tenía en los próximos años. Pero ya cambió su estrategia en 1978 que se asoció con Charlie Munger. Y son estas razones de su nueva estrategia, de cuándo es que él decide vender, las que vamos a mencionar. Y hay que entender que Warren Buffett es una persona que invierte de manera concentrada. Lo entendemos cuando vemos su posición de más de 45% en Apple de todo su portafolio. Pero, por ejemplo, en 1967 tenía el 40% de su portafolio en tan solo American Express. Y si nos damos cuenta, American Express es una empresa que actualmente tiene el portafolio de Berkshire Hathaway. En 1991 tenía el 25% del valor total de la empresa Berkshire Hathaway invertido en Coca-Cola. 25%. ¿Y qué pasa con esa posición? No ha vendido ni una sola acción. Sigue estando esa posición de Coca-Cola en el portafolio de Berkshire Hathaway desde 1991. Entonces, aunque vamos a hablar de las razones de venta de Warren Buffett, tenemos que dejar claro que el periodo favorito para Warren Buffett tener acciones en su portafolio es el periodo de para siempre. Él no compra una acción pensando que la va a vender pronto. Pero ahora sí, vamos a ver. ¿Cuándo es que vende estas acciones? Normalmente, él trata de comprar después de que se asoció con Charlie Munger, de que entendió esta nueva forma de pensar. ¿Por qué? Porque invertir en negocios de descuento implica que tengas que hacer mucho más trabajo constantemente, porque tienes que seguir encontrando siempre empresas en descuento. Pero invertir en buenos negocios que tengan crecimientos por encima del promedio, que tengan crecimientos sobresalientes y un buen equipo directivo, es lo que hace que tengas que trabajar muchísimo menos y que puedas mantener una posición como Coca-Cola por los próximos 20 años, por los próximos 30 años, o como American Express para siempre, entre comillas. Y bueno, entonces estas empresas compounders, estas empresas multibaggers para Warren Buffett, tienden dos razones principales que él menciona por las cuales se venden. Número uno es el equipo directivo. Él lo menciona, así lo ha dicho varias veces. Si deja de estar de acuerdo con el equipo directivo, él vende. Un caso específico por sobre el cual su socio Charlie Munger hizo mucho dinero es Wells Fargo. Wells Fargo es una empresa que tuvo tensiones, el equipo directivo hizo ciertas cosas de, pues, simplemente muy dudosas para los inversionistas, las acciones cayeron, fueron cosas antiéticas, se motivaba que se crearan cuentas falsas dentro de la empresa para poder obtener bonos. Eso fue algo que Warren Buffett no aceptó. Y aunque cambiaron el equipo directivo, Warren Buffett dijo que él no podía tener ese tipo de empresas en su portafolio. Charlie Munger reconoció que Warren Buffett tiene un estómago muy delicado para los equipos directivos que hacen cosas que se ven turbias en el momento, aunque traten de cambiar, aunque cambien alguno de sus directivos. Entonces Charlie Munger mantuvo esas acciones en el portafolio de Daily Journal, mientras que Warren Buffett vendió la enorme mayoría de lo que tenía en el portafolio de Berkshire Hathaway y Charlie Munger se vio muy beneficiado. Warren Buffett decidió no tener nada que ver con esa empresa. Entonces, bueno, esa es una de las razones por las cuales vende, por los equipos directivos, porque no estén alineados con él. Y la segunda, y es la más importante, menciona Warren Buffett, son los aspectos económicos. Cuando los aspectos económicos de una empresa cambian, a Warren Buffett le gusta comprar empresas que puedan generar 15% de retorno sobre capital invertido o 15% sobre el retorno sobre el capital. Esas empresas tienen retornos por encima del promedio, por lo que a largo plazo podrías esperar que esa empresa genere para tu portafolio
un resultado por encima del promedio. Aunque pagues un poco más de lo que deberías por esa empresa, si la mantienes por los próximos 20 años, ese pago extra no se va a ver reflejado. Si la empresa genera 15% sobre el capital invertido y tú la compraste al doble de lo que deberías, a lo largo de 20 años deberías de tener un rendimiento de aproximadamente 14% anual, 13.5% anual, a comparación del 8 o 9% del S&P 500. Entonces, los aspectos económicos son algo que los vende. Ejemplos de estas empresas que vendió por aspectos económicos que cambiaron fueron las aerolíneas en 2020. Mencionó que los aspectos económicos para estas empresas iban a cambiar a futuro. Ya no era lo mismo. Ya tener una aerolínea iba a tener mayores costes, iba a tener una competencia muchísimo más complicada y una deuda muchísimo más alta, porque fue lo que tuvieron que emitir. Tuvieron que emitir deuda para poderse mantener a flote esas empresas. Entonces Warren Buffett dijo, el ecosistema para las aerolíneas ha cambiado para siempre. O sea, vendió todas las acciones de las aerolíneas, entre ellas otras razones hubo. Y una de las cosas que Warren Buffett, estas son las dos razones principales por las cuales decide vender sus acciones que quiere mantener para siempre. Pero esto es porque elimina, a causa de la alta liquidez que tiene Berkshire Hathaway, elimina el que tenga que vender acciones por otras oportunidades. Y esto es algo bien interesante, porque Warren Buffett históricamente, inclusive se vio elogiado muchas veces por Peter Lynch. Peter Lynch, pues uno de los inversionistas más grandes de toda la historia, que elogia a otro de los inversionistas más grandes de toda la historia, nos habla de la capacidad que Warren Buffett tenía para utilizar esta premisa, y es vender cuando hay mejores oportunidades. Y en 1969, Warren Buffett cerró su fondo de inversión, Limited Partnership, lo cerró porque ya no veía oportunidades en el mercado. Entonces, Peter Lynch elogia tanto que Warren Buffett haya decidido cerrar ese fondo cuando vio que ya no podía encontrar sus oportunidades, porque es como el decidir ya no obtener dinero de las personas a las que les manejas el dinero. ¿Por qué? Porque ya no estás encontrando oportunidades. Entonces es apegarte totalmente a lo que tú crees moralmente correcto. Y eso fue lo que hizo Warren Buffett. Porque él podría seguir habiendo cobrado por el dinero que estaba manejando. Pero no, él decidió cerrar el fondo porque ya no veía las oportunidades. Entonces, cerrar cuando hay mejores oportunidades. En 1969, él vio que la mejor oportunidad era mantener el dinero en efectivo en ese momento, en lo que volvería a encontrar oportunidades, porque el mercado estaba muy sobrevalorado. Entonces, él actualmente no tiene que vender para invertir en otras oportunidades, porque Berkshire Hathaway tiene muchísima liquidez. El portafolio de Berkshire Hathaway tiene más de 140 mil millones de dólares en efectivo. Entonces no tiene que vender absolutamente nada. Pero históricamente Warren Buffett ha sido una persona muy elogiada por saber vender y por vender cuando encuentra mejores oportunidades en el mercado. Y eso es algo que hay que remarcar. Él decía que si tiene un negocio que está cotizando a tres veces utilidades y se te hace sumamente barato, pero encuentras otro que tiene las mismas características económicas, que tiene la misma calidad de negocio, a 2 veces utilidades, él no tendría duda alguna de si está en pérdida o en ganancia, del vender el que está en 3 veces utilidades a comprar el que está en 2 veces utilidades, porque el beneficio será a futuro, no en este momento, pero a futuro. Y eso me parece algo sumamente importante e interesante, el considerar siempre el costo de oportunidad. No importa si vas ganando o perdiendo en una posición, lo importante es qué va a pasar con el dinero a largo plazo y en dónde va a estar en mejores manos, en qué equipo directivo, con qué aspectos económicos, y eso es una estrategia que ha definido a Warren Buffett. Entonces podemos entender que Warren Buffett históricamente ha vendido por esas dos razones principales, las cuales son los equipos directivos, el que no esté de acuerdo con ellos, y por las capacidades económicas del negocio. Pero hay que mencionar un subtema para las capacidades económicas, y es que Warren Buffett define una de las razones más importantes por las cuales él vende como las ventajas competitivas de los negocios, porque ese es el moat. Pero que no tengan un moat impacta directamente sobre los aspectos económicos del negocio. Entonces, cabe mencionarlo, hay que incluirlo, no como una tercera razón. Yo no considero que sean equipos directivos, aspectos económicos y por abajo ventajas competitivas. Considero que ventajas competitivas va dentro de aspectos económicos. Ejemplos de negocios que él vendió, posiblemente de manera errónea en ese entonces, pero él vendió estos negocios porque ya no veía sus ventajas económicas, por tanto la competencia como los costes de mantener a flote esos negocios. Y dos de estas empresas son Disney y McDonald's. McDonald's, a mí, en lo personal, ambas empresas se me hizo un error que las haya vendido. Pero
Disney, por otra parte, en ese entonces tenía que reinvertir muchísimo capital y estaba invirtiendo en diferentes negocios, estaba tratando, no solo sacando a flote los parques, no solo invirtiendo enormemente en aumentar los parques que tenían, pero también estaban invirtiendo en poder generar nuevas películas, en poder generar nuevo valor. Y eso era algo que se veía difícil. No era fácil entender por qué Disney iba a mantener valor a largo plazo si tenía que constantemente estar innovando y generando nuevas películas. Y una vez que ya no están los creativos principales que generaron valor al inicio, pues ¿quién te dice que Disney va a tener la capacidad de volver a conseguir gente creativa para poder seguir generando ese valor, ese contenido de valor? Eso es lo complicado, pero ahora lo vemos con Netflix. Y es la misma duda que se tenía por sobre Disney por parte de Warren Buffett, de la cual ahora se tiene por sobre Netflix. Netflix hizo mucho contenido de valor, desarrolló un enorme moat por el contenido que ha generado. Pero ahora tienes competidores con como HBO Max, como Prime, como Disney Plus. Entonces, ¿qué te dice que Disney va a poder qué te dice que Netflix va a poder seguir generando ese contenido de valor constantemente, ya que ya tienes muchos más competidores? Es lo mismo que pasó con Disney cuando Warren Buffett decidió venderla. Las ventajas competitivas se vieron reducidas porque la necesidad de seguir creando contenido de valor era mucho más alto porque los competidores son mucho mayores. Entonces, entender cómo poder evaluar y cómo poder considerar las ventajas competitivas es algo importante. Yo creo que si en este momento Warren Buffett tuviera a McDonald's y a Disney en su portafolio, no las vendería por el exceso de liquidez que tiene actualmente Berkshire Hathaway. Por otra parte, tengo que aclarar que aunque yo menciono que para mí fue un error que las haya vendido, en ese entonces probablemente hacía mucho sentido. ¿Por qué? Para Warren Buffett estar preocupado y tener que contestarle a sus inversionistas por qué tiene dos empresas de las cuales él no está 100% seguro en su portafolio, pues es algo antiético o antimoral. Y Warren Buffett, como ya entendemos, no le gusta verse involucrado con equipos directivos turbios, mucho menos le gusta estar involucrado en cosas en las que él no se siente 100% seguro. Yo, en lo personal, si tuviera Netflix en el portafolio, me sentiría seguro de que van a poder seguir generando contenido de valor, aunque me podría estar equivocando. En ese entonces, me imagino que Warren Buffett tenía la duda de si Disney iba a poder seguir generando ese contenido aun y cuando los directivos cambiasen, aun y cuando los equipos creativos cambiasen y tuvieran que estar invirtiendo tanto dinero constantemente, porque estaban en un momento de expansión. Entonces, inversionistas, creo que entender que la economía actual de Berkshire Hathaway es muy distinta a la nuestra porque están generando constantemente enormes cantidades de efectivo y tienen mucha liquidez, no nos aleja de tener esta oportunidad de considerar por qué es que Warren Buffett hace lo que hace, de cómo es que Warren Buffett históricamente movió sus posiciones. Me parece sumamente interesante estas razones de venta, creo que es algo valioso para poder entender. Entonces, inversionistas, hasta aquí les dejo este video, nos vemos en el próximo, les dejo el grupo de Facebook en la descripción por si se quieren unir, el Instagram, el Twitter por si me quieren seguir, nos vemos a la próxima, hasta luego.